Bueno, empecemos. Muy buenas tardes, maestra. El tema que abarcaremos es la paráfrasis. Redacción académica, sección 015. El equipo es Equipo Dinámico Buena Onda Dinamita. Los integrantes son los siguientes: Luis-Alan Morales Máximo, Alexa García Duquepue, Abigail Yarel Cortés Calixto y yo, Montserrat Sencama Barros. Bueno, empecemos. Introducción. Buenas tardes, maestra. Somos el equipo Buena Onda Dinamita y creamos esta presentación para explicar los aspectos más importantes de la paráfrasis. Los subtemas están explicados de la mejor manera y de forma sintetizada. Esperando sea de su completo agrado, comencemos. Para poder realizar una paráfrasis hay que tener en cuenta primero qué es y para qué sirve. Bueno, empecemos. ¿Qué es la paráfrasis? La paráfrasis es una operación intelectual. Una operación intelectual son procesos cognitivos definidos y complejos, como por ejemplo los siguientes: observar, interpretar, analizar, entre otros, los cuales se dan de forma verbal, oral o escrita. Regresando a qué es la paráfrasis, retomémoslo. Bueno, la paráfrasis es la que consiste en trasladar con nuestras propias palabras las ideas que ha expresado de manera oral o escrita otra persona, con el fin de sustituir la información a un lenguaje más personalizado y lograr una mejor comprensión. Si bien lo más común hoy en día para parafrasear es sustituir solo algunas palabras por sinónimos y de tal manera cambiar el orden de algunas frases sin alterar su significado. Respecto a lo ya mencionado, en pocas palabras, se reconstruye la redacción de una manera más resumida, pero sin perder la esencia de la información o el mensaje dependiendo de la situación en que se presente. Bueno, también tenemos que tener en cuenta para qué sirve. La paráfrasis nos sirve para hacer un contenido más comprensible y didáctico. Es útil también como una estrategia de estudio para nosotros como estudiantes y también para algunos docentes. Es un método efectivo para que podamos lograr poner en práctica nuestras habilidades de redacción y sobre todo nuestra comprensión lectora. Esta misma también nos ayuda a enriquecer más que nada nuestro vocabulario y así saber más de otras palabras. Como ya lo dije, sinónimos más que nada. Bueno, también en ella se desarrolla la capacidad de interpretación y así puede ayudar con nuestras propias ideas, lo que se ha dicho de un autor o más. Bueno, sigamos con las características de la paráfrasis. Antes de llevar a cabo de manera efectiva la realización de una paráfrasis, deben tenerse en cuenta las características principales de la misma, que son las siguientes. Bueno, en las características, más que nada nos ayudará a poder concretar más nuestra paráfrasis, porque respecto a los tres aspectos que voy a mencionar, podemos enriquecer la paráfrasis y tomar muy en cuenta lo que se nos dice para así no cometer errores de los cuales nos estemos arrepintiendo. En primer lugar, tenemos la autenticidad.
Bueno, en la autenticidad, la paráfrasis debe mantener más que nada todas las ideas importantes de la fuente original, no solo partes de ella, por lo que se debe completar su construcción utilizando todas las ideas claves. Bueno, pues para que se entienda más a detalle algo auténtico, por su parte, más bien es un adjetivo calificativo, el cual califica, valga la redundancia, a aquella que está documentando como verdadero. Y en segundo lugar tenemos la objetividad. Por otra parte, en la objetividad, si bien no se debe incorporar opiniones personales, debe reflejar objetivamente las ideas o pensamientos de la fuente auténtica. Bueno, lo más simplificado para la objetividad y se puede entender es que sería que de tal forma debe ser pertinente o relativo. Y en tercer lugar tenemos la precisión. La paráfrasis debe reflejar con precisión las ideas, el tono, el énfasis de la fuente original en el tema que se está exponiendo. Respecto a la precisión, más adelante se abarcará sobre ella, más que nada en la elaboración de esta, porque tomándolo en cuenta nos ayudará para poder mejorar nuestra paráfrasis. Elaboración de la paráfrasis por Abigail Yareli Cortés Calixto. Para la elaboración de una paráfrasis debemos seguir estos pasos generales, porque recordemos que tenemos dos tipos de paráfrasis. Entonces, seguiremos estos pasos generales. Número 1. Leer y comprender el texto original. Leer y comprender son conceptos que van de la mano, porque muchas veces, bueno, se piensa que leer es comprender, porque cuando realizamos una lectura, cuando nos piden información, es porque ya la comprendimos, ya la procesamos. Entonces, por eso muchas veces se dice eso, que leer es comprender. Además, que leer es importante, por lo que tenemos que leer varias veces para poder realizar la paráfrasis. Es esencial que tengamos que leer hasta comprenderlo totalmente, así que se recomienda hacerlo varias veces. ¿Por qué? Porque nos familiarizamos con la información y con el vocabulario, identificamos las palabras clave, palabras que entendemos o no conocemos, las identificamos para investigarlas y ya cuando digamos que tenemos la información sobre esos conceptos, ya nos familiarizamos con el texto, ahí sí ya podemos tener una lectura completa ya para tener la información, ya comprender el texto, ya para realizar nuestra paráfrasis. En sí tenemos una idea compuesta sobre lo que trata el tema. El paso número 2 dice, busca el significado de la palabra que desconozcas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en las lecturas pasadas ya identificaste, ya viste palabras que no entiendes, palabras clave que generalmente son intertecnicismos, dependiendo también del tema en el que estemos, del tema del texto. Entonces, para elaborar una paráfrasis debemos entender el significado de las palabras. Un punto aquí importante a recalcar es que para entender un texto debemos de saber alrededor del 90 a 95% del significado de las palabras. También, aquí está la importancia.
de reconocer la mayoría de estas palabras, porque si no lo hacemos, pues no vamos a reconocerlo. Y también digamos que en caso de no reconocer las palabras o los tecnicismos, podemos buscarlo en internet, buscarlo en un diccionario, pero aquí el punto importante es que debemos entender el significado de estas palabras completamente, desde distintos puntos de vista, como podría ser el morfológico, el sintáctico, incluso en la situación comunicativa que se dé. Y además que esto nos va a brindar una ventaja que es, aprendemos nuevas palabras y podemos aplicarla en distintas situaciones, como podría ser elaborar un texto o al leer, ya sabemos el significado de las palabras y ya no tenemos que volver a investigar la palabra y ya podemos leer más rápido, comprender más rápido y hacer menos lecturas. En el paso 3 dice, identifica el mensaje esencial y las palabras clave. ¿Qué quiere decir con esto? Que es importante identificar el mensaje para tener una idea general sobre el tema, sobre el texto, es decir, además en qué se centra y de esa manera comprenderlo más rápido y leer menos número de veces. En este caso podemos apoyarnos de algunas preguntas como podría ser ¿de qué trata el texto? ¿Qué es lo importante de lo que trata el texto? Estas preguntas nos ayudarán a entender qué dice el texto, además de que las palabras clave nos ayudarán porque estas palabras nos ayudan a identificar el mensaje, porque como ya hemos dicho, las palabras clave y el mensaje van enlazadas. Muchas veces las palabras nos dicen de qué tratar el tema, ya sea por sus tecnicismos, por palabras técnicas. Además, generalmente las palabras clave, o no es que casi siempre nos dan una idea, una breve idea sobre lo que trata el texto. Entonces, por eso es muy importante identificar las palabras clave. Incluso el mensaje esencial lo identificaremos mediante las palabras clave, porque es el que nos ayuda a entender de qué trata el texto. Y estas palabras claves las utilizaremos más adelante para cambiarlas con otras palabras. En el paso número 4, dice, determina qué se quiso decir con esas palabras clave. Debemos entender que las palabras clave nos facilitarán para elaborar nuestra paráfrasis. Entonces, al entender el significado de las palabras clave, nos da cierta idea sobre el contenido que se presenta en el texto. Ya sea que, en este caso, las palabras clave las sustituiremos por sinónimos, como id, o por palabras más sencillas, para que sea más fácil de elaborar nuestra paráfrasis. También debemos tener en cuenta que la existencia de los tecnicismos, que pueden o no pueden ser palabras claves, porque muchas veces también trata sobre el tema del que se tiene, que pueden existir muchísimos tecnicismos, pero no necesariamente son palabras clave. Y determinar qué se quiso decir con las palabras clave es para transformarlo ya en nuestra paráfrasis, cambiarlo por medio de los sinónimos, para que, como ya sabemos la función de las paráfrasis, es más sencillo de comprender el tema y recordarlo. 5. Sustituye palabras clave por otras o por una explicación con redacción propia.
Al sustituir las palabras por otras, cambiaremos, formaremos nuestra paráfrasis. Un punto central es que al sustituir las palabras clave por sinónimos, sin que se modifique el sentido del texto, es decir, el mensaje, el estilo, la esencia, se facilitará la comprensión. Incluso podremos escribir el significado de esos sinónimos, de esa palabra técnica, en lugar de poner esos. También podemos cambiar la estructura de las oraciones, es decir, ya formar nuestra redacción propia. Esto también, ya cuando hayamos realizado esto, lo escribiremos en un borrador, ya para identificar si nuestras palabras están completas, si nuestra paráfrasis, si algo le falta a nuestra paráfrasis, si tiene todos los elementos que debe tener, y al final la pasaremos a limpio. Opción de la idea de un autor. 1. Identificar y mencionar la fuente del texto. 2. Al utilizar frases originales del autor debemos entrecovillarlas. Por medio de una cita APA, acreditaremos al autor original y evitaremos realizar el plagio, aunque sea un involuntario. Esta acreditación seguirá inmediatamente después de nuestra paráfrasis, con el autor, año y página. Además, debemos de incluir una referencia bibliográfica. Esto también es al utilizar frases originales del autor que debemos entrecomillar. En una paráfrasis no se suele entrecomillar las frases originales en caso de que sea absolutamente necesario. Es una frase muy elemental, pero de preferencia no se suele entrecomillarlo, porque ya es nuestra forma de comunicarlo, pero sí con la idea del autor. Por eso es que se debe citar, aunque sea con nuestras propias explicaciones, con nuestras propias, de alguna manera, nuestras propias palabras. Recomendaciones para elaborar durante o al final de tu, o al iniciar, durante o al final de tu paráfrasis, te doy las siguientes recomendaciones. 1. Lee cuidadosamente. Lee detalladamente el texto. ¿Por qué? Porque aumenta nuestra comprensión, aumenta nuestra atención, nuestra memoria, observación y el pensamiento crítico, que estos son fundamentales para la elaboración de nuestra paráfrasis. Por ejemplo, la observación o atención del texto nos ayudará a identificar las palabras clave, nos ayudará a las palabras clave, las palabras que no entendamos, a identificarlas rápidamente. 2. El uso de conectores. El uso de conectores nos permitirá unir palabras o ideas, oraciones, expresiones, de manera que sea coherente y sea legible para nuestra paráfrasis, clara, más ordenada. Además que también podría ayudarnos a relacionar las cosas y así memorizarlas fácilmente y entenderlas mejor. 3. Busca las palabras que desconozcas.
Es importante saber el significado de las palabras que desconozcas para hacer una lectura rápida y eficiente y ya poder elaborar una paráfrasis rápidamente. Además que incluso con el significado de las palabras puedes relacionarla con sus sinónimos. Con sus sinónimos, por ejemplo, tenemos la palabra mucho. Sus sinónimos son abundante, inmenso, copioso, excesivo y demasiado. Son por mencionar algunos. 4. Observa el tono original del texto. ¿A qué se refiere con esto? Es que depende del tema, de la esencia del texto. Por ejemplo, si es una historia de terror o si es un texto académico, científico, debe de permanecer con eso en tu paráfrasis, con eso que quiere transmitir. 5. Hacer una revisión de la paráfrasis literal. Una vez que tengas tu paráfrasis, ya sea que la quieras hacer en un borrador o no, realizarás una revisión literal, es decir, que revisarás los signos de puntuación, que sean correctos, el uso de conectores, las palabras, el significado, el orden, ir checando palabra por palabra para asegurarte de que está bien escrita, que está bien tu paráfrasis. Finalmente, 6. Lee la paráfrasis y compárala con el texto original. Al leerla y vas a compararla para asegurarte que sigue la esencia y que sigue el punto principal de los temas, que permanezca la idea que se quiso comunicar, que no se pierda la idea ni la esencia. Eso sería todo. Siguiente. Buenas tardes, maestra. Hoy me tocará a mí exponer los tipos de paráfrasis. Comenzamos. Paráfrasis mecánica. Una paráfrasis mecánica es aquella en la que las palabras originales del texto son sustituidas por sinónimos, o en otros casos por expresiones parecidas, ahorrando así palabras y espacio. Esto quiere decir, una paráfrasis mecánica se basa en ahorrar espacio utilizando sinónimos, ahorrando así palabras. En este caso puede sustituir hasta oraciones completas. Tengo un ejemplo de el autor Miguel de Cervantes Entremeses. Y esto aparece en El juez de los divorcios. Continúo. Mariana, porque no puedo sufrir sus impertinencias, ni estar continua atenta a curar todas sus enfermedades que son sin número. Y no me criaron a mí mis padres para ser hospitalera, ni enfermera. Muy buen dote llevé al poder de esta espuerte de huesos, que me tiene consumidos los días de la vida. Cuando entré en su poder, me relumbraba la cara como un espejo, y ahora la tengo como una vara de fris encima. Vuestra merced, señor juez, me descase. Si no quiere que me ahorque, mire los surcos que tengo por este rostro, de las lágrimas que derramo cada día por verme casada con esta anatomía. Aquí se presenta la paráfrasis mecánica, que está hecha para ser más entendible, ya que el anterior texto tenía muchos modismos, tenía muchas palabras desconocidas. Aquí está la paráfrasis. Mariana, porque ya no puedo sufrir sus imprudencias, ni estar siempre atenta para curar sus enfermedades, que son muchas, pues no me creyeron mis padres para ser médico ni enfermera. Mi buena dote donde se quedó,
este costal de huesos que ha gastado los mejores días de mi vida, cuando me casé con él, y cara limpia y brillante, y ahora la tengo seca y arrugada. A su merced, señor juez, divórcieme, si no quiere que me ahorque. Mire los surcos en mi rostro, por las lágrimas que todos los días lloro, por estar casada con este hombre. En esta paráfrasis se entiende un poquito mejor, ya que está expuesta o escrita con sinónimos que son más entendibles para nosotros, ya que se redujo demasiado el espacio que contenía el texto, se redujo demasiado, al igual que la forma en cómo se lee, se simplificó un poquito más. Entonces, esa es la paráfrasis mecánica. En sí se basa en ahorrar palabras y espacio. Y continuamos con la paráfrasis constructiva. En la paráfrasis constructiva, el contenido del texto se cambia por completo, manteniendo las ideas principales del texto original. Los dos textos tienen las mismas ideas, pero están dichos de manera completamente distinta. Lo mismo, pero más barato. En esta paráfrasis se conserva el texto con la idea original, nada más que la estructura cambia completamente. Un ejemplo sería este. Por Benito Pérez Galdós, el texto original, Doña Perfecta. Cuando el tren mixto descendente número 65, no es preciso nombrar la línea. Se detuvo en la pequeña estación situada entre los kilómetros 171 y 172. Casi todos los viajeros de segunda y tercera clase se quedaron durmiendo o bostezando dentro de los coches, porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasear por el desamparado andén. El único viajero de primera que en el tren venía abajo apresuradamente y dirigiéndose a los empleados preguntóles si aquel era el apeadero de Villa Horrenda. Aquí se complica un poquito la lectura, una disculpa, pero se entiende básicamente lo que quiere dar a entender, solamente que en la paráfrasis el contenido no cambia, sino que la estructura sí. Aquí está la adaptación o la paráfrasis. En la estación ferroviaria que se encuentra entre los kilómetros 171 y 172, se detuvo el tren mixto número 65. Era tanto el frío en esa madrugada que ninguno de los pasajeros de los vagones de segunda y tercera clase quiso bajar. Prefirieron dormir dentro del vagón antes que caminar por el solitario y frío andén. En el vagón de primera clase había un solo pasajero que bajó. En esta paráfrasis cambia mucho por decirlo así, la estructura, ya que aquí sí, aunque es más corto, se entiende el contenido del cual se quiere hablar. Entonces, pues sí, aquí cambian un poquito la estructura, no tanto las palabras, aunque sí hay palabras muy diferentes para entenderlo y para comprenderlo de mejor manera. Entonces, la resolución en esta paráfrasis es que cambia tanto la estructura, tanto algunas palabras que se cambian por sinónimos para que se entienda, pero lo que no cambia es el contenido. Como dice en la imagen, lo mismo, pero diferente, no más barato, claro que no, pero diferente, en una diferente estructura y una diferente redacción. Continuamos con la paráfrasis. De traducción. Esta paráfrasis ocurre cuando se traduce
un texto en su idioma original a otro idioma. Generalmente la mayoría de las traducciones son paráfrasis de traducción, ya que se necesitan cambiar ciertos modismos y palabras o sintaxis para que el texto con sus ideas principales se pueda entender en el nuevo idioma. Esto quiere decir, las paráfrasis de traducción son usualmente hechas por, no digamos así, estudiantes, pero en algunos, en algunos ejemplos puede ser como en libros de ingenierías, en libros de estudios complejos, en los cuales pueden ser tanto de alemanes, ingleses, canadienses, franceses, donde el idioma es diferente y por lo tanto, para entenderlo en nuestro idioma, se tiene que hacer una paráfrasis de traducción. Otros ejemplos más comunes puede ser en la Biblia, que se tradujo de un idioma para que lo entendiera todo el mundo prácticamente. Esta es una paráfrasis de traducción que, pues, entre tantos, es muy útil para poder tanto entender, tanto comunicarnos, tanto adquirir conocimiento. Tengo un ejemplo de paráfrasis de traducción que se llama, la canción es London Bridge de Fergie. When I come to the club, step aside. Party sees, don't be having me in the line. VIP, cause you know I gotta shine. I'm Fergie Ferg, and me love you long time. En la traducción al español tiene unos cambios o adecuaciones para que se pueda entender a nuestro concepto de idioma. Es decir, cuando llego al club, no estorben. Abran paso, no me hagan esperar. Soy la más importante. ¿Sabes qué? Todos me miran. Soy Fergie Ferge y te amaré mucho tiempo. Es algo complejo entender algunos modismos cuando no estamos familiarizados, pero ya cuando se entienden es más fácil o más comprensible en cierto aspecto hacer la paráfrasis. En esta traducción, una canción puede ser hasta cierto punto una buena elección para empezar. Ya después con los libros sería un poquito más sofisticado. Seguimos con la paráfrasis de comprensión. La paráfrasis de comprensión. Las paráfrasis de comprensión se utilizan para explicar algún tema en particular en las palabras de quien realiza la paráfrasis, es decir, tal y como la entiendes, con tus propias palabras. Ok, ¿a qué se refiere? Nosotros que vamos a la carrera de licenciatura en enseñanza del inglés, debemos de, también, como dicen en esta paráfrasis de comprensión, utilizar esa misma herramienta como ayuda a nuestros conocimientos, tanto para los que nosotros adquirimos, tanto para los conocimientos que vamos a dar posteriormente cuando enseñemos. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos entiendan la información de una buena manera y pues no la usen en una forma errónea. Me refiero a esto con que nos enseñan mucho psicología, entonces nuestro deber o nuestra labor es enseñarles la manera más ética posible a nuestros alumnos para poder entender o poder comprender los objetivos a los que vamos. Tengo un ejemplo también del teorema de Pitágoras, matemáticamente hablando, que puede ser así. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ok, así en matemáticas es como bien explicado naturalmente en los libros de texto. Cuando uno realiza una paráfrasis, sería... Un momento, por favor.
Una disculpa, se cayó la cámara. Pero vuelvo con el tema de la paráfrasis de comprensión. Ok, en la paráfrasis se puede entender así. En los triángulos que tienen un ángulo recto, al multiplicar por sí misma la medida de cada lado menor, que se llama cateto, y sumar los dos resultados, esta suma es igual al resultado de multiplicar por sí misma la medida del lado más largo, que se llama hipotenusa. En estas palabras puede ser un poquito más comprensible, aunque sea un poquito más largo. En nuestras palabras puede ser un poquito más fácil de entender. ¿Por qué? Porque ya tenemos un conocimiento anterior para relacionar las palabras en estos aspectos matemáticos. Ok. Continuando a la paráfrasis de la paráfrasis coloquial. La paráfrasis coloquial se refiere una disculpa de antemano, unos problemas técnicos. Está improvisado, como se puede ver. La grabación no es como uno lo quisiera, pero el intento se hace. Seguimos con la paráfrasis coloquial. Coloquialmente también se utiliza la paráfrasis cuando se aplica a un fragmento literario o de un texto, o canción, o una situación o persona, ubicándolos dentro de un contexto semejante al de la cita, como ejemplo de personaje dentro de un contexto, así como en la poesía. El texto original es una expresión coloquial que contiene idiosincrasia local. Por ejemplo, así fue, amigo, pero eso sucedió en Chihuahua, en un lugar de Chihuahua de cuyo nombre no quiero acordarme. Paráfrasis coloquial. 2. Fue tanto en el trabajo como en la oficina, que ya estábamos como la canción, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y trabajando al amanecer nos encontró la luna. También es una paráfrasis coloquial, contando un hecho, pero ubicándose dentro de un contexto, ya sea una situación o alguna persona. En la paráfrasis coloquial se refiere también a los eventos que han pasado, pero explicado con palabras propias de gente o de situaciones que habían pasado. Bueno, esta es la última presentación, y los dejo con mi compañera Alexa Duque. Gracias, maestra. Buena tarde. Diferencias entre resumen, síntesis y paráfrasis. Comúnmente se puede confundir el resumen, la síntesis y la paráfrasis, pero a continuación explicaré por qué no son los mismos y cómo se constituyen. Como ya sabemos, en la paráfrasis es cuando se intenta explicar de forma clara y precisa. A esto nos referimos con que no tienes que ponerlo con tus propias palabras o la idea principal, sino transcribir todo el texto, pero con un lenguaje el cual todos puedan entender. Su propósito es aclarar algunas dimensiones del texto elegido. Por otra parte, se llama resumen cuando reduces un texto con el propósito de escribir los puntos más importantes de un texto, pero con el menor número de palabras, y seguirá teniendo la misma información, pero de una manera más breve. Un buen resumen debe ser completo, lógico y concreto.
A diferencia del resumen, en la síntesis tú pones la información con tus propias palabras, es decir, representas todas las ideas principales de lo leído previamente. Esto puede servir como una introducción a un análisis. Las características de una síntesis son organizar, estructurar y sintetizar. Ejemplos en general de paráfrasis. Para dar una mejor explicación, aquí se presentan algunos ejemplos en general de una paráfrasis. De este modo, podemos darnos cuenta de cómo podemos transcribir un texto en un lenguaje que todos podamos entender. El primero, se cree que existe una diferencia entre la experimentación y la observación por condiciones en las que se dan. La paráfrasis sería: se puede presumir que la observación y la experimentación son distintas, ya que se originan en circunstancias diferentes. Como podemos darnos cuenta, existe una sustitución sinonímica, ya que en este caso se sustituyen palabras o expresiones del texto base por otras de significado semejante. Segundo ejemplo, nuestras preferencias están moldeadas por la manera en la que vemos al mundo. La paráfrasis sería: nuestras inclinaciones son influencias por la forma en la que nuestros cerebros reaccionan al mundo. Si seguimos analizando, podemos observar que existe un reordenamiento sintáctico. Eso quiere decir que consiste en cambiar el orden del texto base por un nuevo orden, desde luego dotado también por cohesión y coherencia. Tercer ejemplo. En ese primer momento terrible, su sangre se congeló al instante ante sus ojos, y el universo entero nadaba a su alrededor como una niebla oscura. La paráfrasis sería: la sola vista del derrumbamiento de su mundo estaba presente ante él, rodeado de una oscuridad, temblaba asustado. En este caso observamos un cambio de perspectiva. Este mecanismo introduce una variación en el punto de vista adoptado por el autor del texto base. Estamos intentando entender cómo las personas valoran su tiempo. En la actualidad, intentamos comprender cómo el resto de las personas evalúan su tiempo disponible. Por último, nos encontramos con una amplificación o una ampliación. Este proceso es el que demanda un mayor conocimiento, control y mesura del parafraseador. Importancia de la paráfrasis. La paráfrasis abarca algunos aspectos principales que influyen en nuestro desarrollo académico, profesional. A continuación mencionaré los más importantes. En el aspecto enseñanza-aprendizaje, el uso de la paráfrasis resulta un valioso elemento porque se respeta el texto original, pero puede ampliarse el contenido para hacerlo más comprensible y didáctico. La paráfrasis también puede ser útil como estrategia de estudio y para investigación. Además, constituye un medio por que los estudiantes practiquen y mejoren su redacción y comprensión lectora. En cuanto al vocabulario, permite enriquecerlo, además de desarrollar la capacidad de interpretación y de creación. La paráfrasis es considerada como un método de reducción de textos junto con el resumen, la síntesis y el cuadro sinóptico. Para un trabajo de investigación es de utilidad para expresar con palabras propias lo que han dicho diferentes autores sobre un tema de investigación
utilizando la técnica de parafraseo. Así se evidencia que se ha comprendido. Si hablamos ahora de comprensión de textos, se ha planteado la paráfrasis como un factor promotor de la comprensión lectora. La paráfrasis implica una operación cognitiva en donde a partir de un referente la idea original se sintetizará. Otro aspecto que resulta beneficioso utilizar es el recurso de las traducciones de un idioma a otro. De esta manera, tener la libertad de expresar con palabras propias lo que se ha entendido de lo que previamente se ha leído o escuchado. En relación con el punto anterior, se evitan las traducciones literales, que en muchas ocasiones resultan difíciles y carecen de sentido, al expresar significado forzado o no conteniendo el mensaje original. Es necesario recalcar que existe una delgada línea entre el plagio y la paráfrasis. Si la redacción de la paráfrasis es demasiado cercana a la redacción del contenido original, entonces es plagio. Bueno, para concluir nuestra exposición, una paráfrasis es la explicación o interpretación de un texto para hacerlo más claro y comprensible. Es un proceso que requiere expresar con nuestras propias palabras lo que hemos leído o escuchado, ya sea para explicarlo a otra persona, para usar el contenido en un texto propio o bien simplemente para entender mejor e incorporarlo a nuestro conocimiento. Puedes enfrentarte a diversas situaciones en las que se requiera que hagas uso de la paráfrasis. Por ejemplo, cuando tengas que explicar un tema a otra persona, cuando utilices fuentes externas para elaborar un ensayo o cuando tomes apuntes en clase y en conferencia. En la vida académica es necesario elaborar paráfrasis para tomar apuntes en clase, para exponer un tema ante un grupo, para hacer un ensayo o etc. En la vida profesional es común parafrasear datos, resultados, estadísticas con el fin de hacerlos más accesibles a la audiencia.